Entonces, en esta PEC, lo que nos dan ahora mismo es un triángulo. Vamos a intentar hacernos dibujos únicamente por ayudarnos, pero obviamente el dibujo no va a ser la demostración, pero nos puede servir para ver por dónde van los tiros. ¿De acuerdo? Tenemos un triángulo. Vamos a ir construyendo aquí más o menos una posible situación. Entonces, en este triángulo ABC, pues diríamos, yo qué sé, pues tengo, por ejemplo, aquí el A, aquí el B y por aquí, yo qué sé, el C. ¿Qué es lo que me dan? Tengo nuestro segmento AB, tengo el CB o el BC y el CA. Me dicen además que cogemos tres puntos A', B', C', que están en los segmentos, pero que no son los extremos de los lados, ¿vale? Es decir, el A' lo cojo en el opuesto. Pues yo qué sé, por ejemplo, aquí. El B' lo cojo en el opuesto. No sé, por ejemplo, por aquí. Y el C' lo cojo en el opuesto, pues no sé, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Construimos una circunferencia que sería la circunferencia CDA, que es la que pasa por A, B' y C'. Ah, pues habrá una circunferencia que pase por estos tres puntos. ¿De acuerdo? Habrá una circunferencia CDB que pase por estos tres puntos. Por el B, A', C'. Y habrá una circunferencia CDC que pase por el B', A' y C'. ¿De acuerdo? Además, elegimos estos puntos de modo que queremos que cuando cojo dos circunferencias cualesquiera, se corten en dos puntos distintos. Es decir, oye, pues yo qué sé, me lo voy a inventar a ver si puedo hacer el dibujito bien. Imagina tiene, bueno, voy a ponerle otro color. Voy a ponerla aquí morada. No sé, más o menos. Un poquito más grande, ¿no? Y hasta que más o menos esta circunferencia, ¿no? Esta sería la circunferencia que llamamos C caligráfica de B, ¿verdad? Vamos a coger otra circunferencia que sea la que pasa por A', B', C'. Pues ahora esta como quedaría. Nuestra más o menos. No, mira, me salió casi bien a la primera, oye. Así parece. Más o menos, ¿no? Parece por ahí. Esta circunferencia sería la circunferencia de, de A, ¿no? Y una última circunferencia, que ¿cuál sería? Te la podemos poner un poquito más grande a lo mejor. Y una última circunferencia aquí, que sería la que pase por A', B' y demás. Un poco más complicado. Más chiquitita. Sí, porque la tengo que meter aquí dentro. Aquí. Ahí parece, ¿no? Vale, y lo que queremos probar es que estas tres circunferencias se cortan en un único punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, que la idea sería buscar un único punto. Por aquí a lo mejor parece. Lo que pasa es que, claro, como hemos hecho el dibujito muy chico y esto está más o menos hecho a ojo, ¿sabes? Pero queremos probar que hay un único punto P que sea la intersección de esas tres, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. podemos probarlo? Dice, no, es que he hecho el dibujo y se ve. Ya. Entonces, vamos a pensar en las condiciones que nos da este teorema, ¿no? O el ejercicio. Vamos a ir paso a paso. Paso a paso, ¿qué significa? Sabiendo que esta es la situación y tú quieres probar
que 3 circunferencias se cortan en un único punto, mira, vamos a coger 2 circunferencias, ¿verdad? Vamos a empezar por 2 de ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, como tú puedes empezar por las circunferencias que te dé la gana, comencemos considerando las circunferencias C de A y C de B. Vamos a hacer el dibujito otra vez. A ver si lo voy a hacer más grande, por si así a lo mejor lo vemos más claro. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, es que voy a dibujar primero la circunferencia y así pues ya donde corte la circunferencia coloco los puntos, ¿vale? Vale. Es decir, por ejemplo, esta que pasa por este punto A, ¿vale? Entonces vamos a llamar a, si este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C, pues voy a llamar a este punto de aquí C' y a este punto de aquí B'. Ah, mira qué perfecta me ha quedado la circunferencia así, ¿verdad? Y ahora lo mismo, pero una circunferencia. La que pase por el B' y el C'. Vamos a ponerla a lo mejor así, la movemos ahora hasta que nos pase... Mira, perfecto, ¿verdad? Esta será nuestra circunferencia C de B. Esta es la circunferencia C de A. Este punto es el que vamos a coger entonces como el A'. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos de estas dos circunferencias por hipótesis, por condiciones del enunciado? La condición es, si cojo un par de circunferencias distintas, ¿verdad? Como CDA y CDB, ¿en cuántos puntos se cortan esas circunferencias? En dos puntos distintos, ¿verdad? Es decir, sabemos que por hipótesis del problema, la intersección de CDA con CDB son dos puntos distintos, vamos a llamarlos P y Q, ¿verdad? En principio. Pero de la circunferencia CDA, ¿qué sabemos? ¿Que por qué puntos pasa? Por A, P' y C', ¿verdad? Y la Sí. circunferencia CDB, ¿por qué puntos pasa? Por el B, ¿Por? el A' y también por el C', ¿verdad? Sí. Obviamente, si hay un punto en común en esas dos circunferencias, ¿verdad? Es un punto de Uno de intersección. estos dos puntos tiene que ser C'. Pues, yo qué sé. Por ejemplo, vamos a llamar al punto Q C'. ¿Y el otro punto? Pues no lo sé. El otro punto será este punto P, que es simplemente el otro punto en el que se cortan las dos circunferencias, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que esos dos puntos, ¿cómo son? Distintos, por hipótesis. Es decir, el punto P es distinto del punto C'. ¿Vale? La pregunta es, este punto P en este dibujo te ha quedado aquí, ¿verdad? Pero ¿podría ser el punto P, el A, el C, el B, alguno de los otros extremos? No. No, ¿Y no. este punto puede caer en este intervalo? ¿En el intervalo AB, justo? Porque bueno, tú lo has dibujado así, pero a lo mejor voy moviendo los puntos y hago que este punto caiga en este intervalo, ¿verdad? No No lo sé. es C' solo. ¿No? Bueno, Parece. pero imagínate que por lo que sea, esto está girado y este punto, aquí está el C' y aquí está el punto P. ¿Podría darse esa situación de que el punto No. P cayese justo en este segmento AB o en la recta AB?
vamos a analizarlo. Es decir, tenemos básicamente tres situaciones posibles, ¿verdad? En cuanto a posición, tú sabes que si yo tengo esta recta, ¿verdad? Que sería la recta que pasa por los puntos A y B. En general hay tres opciones posibles. Que el punto P esté en este semiplano, que el punto P esté en esta recta o que el punto P esté en el otro semiplano, ¿verdad? Sí. No hay más caso. Vamos a ver si el punto P puede caer justamente en esta recta, es decir, en este semiplano. O sea, en este segmento. ¿Vale? Entonces, veamos que el punto P no puede estar en el segmento AB. Cuando queremos probar algo y de forma directa, a lo mejor lo vemos demasiado complicado, el razonamiento estándar que tenemos en matemáticas es reducción al absurdo. Entonces, bueno, pues por reducción al absurdo, supongamos que el punto P sí que está en el segmento AB. Entonces, en base a los puntos que teníamos antes, uno dice, mira, es que el punto A está seguro en la circunferencia que pasa por A, ¿verdad? Y también está en la recta que pasa por A y B, ¿cierto? Y el punto P, hombre, como estaba en la intersección, ¿verdad? Está, por un lado, en la circunferencia que pasa por A, ¿verdad? Y acabo de Hay que suponer que hacerlo. está en el segmento, o sea que entonces esto también está en la recta que pasa por A y B. ¿Y el punto C', qué le Pero pasa? también pasa por la circunferencia de B, ¿no? ¿El qué? Sí, sí, pero de momento voy a fijarme únicamente en la de A, ¿vale? Vale, vale. Porque con el punto A, el P y el C' también está en la circunferencia que pasa por A, ¿verdad? Y por construcción, el C' está en el segmento AB, ¿no? O sea que acabo de conseguir tres puntos que están en la circunferencia y en la recta. Y están alineados. Sí, pero el problema es que una recta, aquí entra un resultado que conocemos del tema de circunferencia, es que una recta Que y, pasa por una circunferencia, ¿no? y una circunferencia, ¿en cuántos puntos se cortan como mucho? En dos. Y aquí hay tres, ¿verdad? O sea que no se puede. Entonces hay dos que tienen que ser iguales, ¿verdad? Exacto. Se cortan a lo sumo en dos puntos. Entonces, de estos tres, dos tienen que ser iguales, ¿verdad? Bueno, pero es que, ¿qué sabemos? Que el punto P y el punto C' no son iguales por hipótesis, ¿verdad? No, tiene que Y ser igual a. Entonces, el punto C' está en el segmento, pero ni es el punto A ni es el punto B. Entonces, como por hipótesis el punto A es distinto del C' y el punto P es distinto del C', debe ser el punto, ¿cuál? A igual que el P, igual a. ¿verdad? Sí, exacto. Tú dirías, bueno, de momento no he llegado a ninguna contradicción, ¿no? Porque el punto P lo estoy cogiendo de este segmento, puede ser justamente el punto A, ¿no? ¿Verdad? Sí. Análogamente, Se puede hacer lo mismo con la otra circunferencia, ¿no? claro, pero entonces, ¿cuáles son los puntos que intervienen? En la circunferencia C de B, en lugar del punto A, tengo el punto B, que está en la circunferencia C de B, intersección con la recta que pasa por ahí B, ¿verdad?
tengo el punto P, que también estaba en la circunferencia por hipótesis, ¿verdad? Y acabo de suponer que está en el segmento y luego está en la recta. Y el punto C' también estaba en la circunferencia C de B y en el segmento AB, por lo tanto está en esta recta, ¿no? Claro, pero ahora se Claro, pero sabe que aquí ¿qué E es igual ocurre? a B, De aquí sabemos que el B no puede ser el C'. Y el P no es el C', entonces ¿cuáles son los dos puntos que son iguales? P igual a B. Pero por el enunciado no puede ser. Claro, pero si A es igual a P y B es igual a P, entonces, Es igual a B. Pues claro, de entonces no es esta un parte triángulo. lo que sacamos es que A es igual a B. Pero eso es una contradicción con el hecho de que esto sea un triángulo, porque en un triángulo los tres vértices como son. Distintos. Por lo tanto, ¿puede estar P en el segmento AB? ¿Qué va? No. Vale. Realmente quien dice el segmento dice la recta AB completa, ¿vale? Que esto lo podríamos haber intercambiado el segmento por la recta. ¿Eso qué significa? Que ya sabemos que este punto P o está por encima en este semiplano o está por debajo en el otro semiplano, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de los distintos casos que podemos tener, la pregunta es, ¿vale? ¿En cuál de los dos semiplanos podemos entrar? Básicamente, nosotros queremos probar que este punto P es precisamente el punto donde si yo dibujase la otra circunferencia, también va a cortar esa circunferencia CDC al punto P. Es decir, Claro, entonces ahora, en el el de arriba, objetivo, lo haremos antes, ¿no? ¿eh? Que lo lógico sería probar antes si está en el semiplano de arriba, ¿no? Claro, claro. Es decir, pero que tengamos claro a dónde vamos es que ahora queremos probar que ese punto P, distinto del C', es el punto común de las tres circunferencias. ¿De acuerdo? Claro, la pregunta es, ¿qué me falta por probar? Habría que probar que el punto P está también en la circunferencia C de C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que la circunferencia C de B, intersección por ejemplo con C de C, se corta en dos puntos, en la prima y en otro punto Q, ¿verdad? Si el punto P también está en C de C, es que ese punto P y el punto Q, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Es decir, vamos a hacer una suposición que es, supongamos que hemos probado esto, ¿vale? Vale, de los semiplanos vamos a pasar. Ahora lo probamos, pero es Vale. como si fuésemos, esta es la parte complicada, porque si tuviésemos eso probado, ¿qué ocurriría? Si eso estuviese probado, sabemos que la circunferencia CD, por ejemplo, CDB, intersección con CDC, se va a cortar en dos puntos, ¿verdad? Que son un cierto Q y ¿cuál es el otro punto en común que tienen? El A', ¿verdad? Con Q distinto de la prima, ¿verdad? Al ser P perteneciente a CDC, que es lo que habríamos probado, y P, que ese punto P de donde lo había cogido, de la intersección que tenían, ¿quiénes? CDA y CDB, ¿verdad? Entonces, en particular, el punto P, ¿dónde está también? En CDB, lo cual significa que como este punto P
está en CDB, entonces ese punto P, ¿dónde está? En la intersección de CDB con CDC, ¿verdad? Sí. Pero eso implica que este punto P o es el Q o es la prima, ¿verdad? El punto P no puede ser la prima. Por lo tanto, ¿qué punto tiene que ser? Pero por la prima por el razonamiento de Que hemos antes. hecho antes, ¿verdad? Mm. Entonces, si el punto P no puede ser la prima, es que el Es el punto Q. P, ¿quién es? El Q. Pero entonces, el punto P estaba ¿dónde? En CDA y en CDB. Y acabo de ver que el punto P también está en CDC. Y no puede haber otro punto porque el otro punto que tiene la circunferencia CDC es justamente el propio punto P, ¿verdad? O sea que si conseguimos probar que el punto P está en mi circunferencia C, entonces ese punto P es el punto común a las tres. O sea que el nuevo objetivo, ¿cómo consigo probar que el punto P está precisamente en esa circunferencia CDC? ¿Vale? ¿Entiendes? Para Sí. eso vamos a utilizar un resultado auxiliar. Entonces, para probar que el punto P pertenece a CDC, nos fijamos en el siguiente resultado. Tú piensas que aquí tienes que ir manejando los resultados tanto teóricos como prácticos del libro. Vamos a suponer que tú tienes una Oh, pero son circunferencia. todos teóricos. ¿Eh? Que son todos teóricos. Sí, bueno, pero teórico-prácticos, ¿no? Entonces, imagínate que tienes esta circunferencia, ¿vale? Con tu origen, o sea, tu centro O. Y sobre esta circunferencia vamos a tener una serie de puntos. Vamos a poner, por ejemplo, punto A, punto B, punto C. ¿Eh? De modo que te construyes un triángulo dentro de esta circunferencia. Ahora, dentro de esta circunferencia vamos a coger un punto P arbitrario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me da igual que lo coloques dentro, fuera, este punto P. ¿Vale? Con este punto P también nos podemos construir otro triángulo, que sería precisamente el triángulo AP, AB y PB. ¿Vale? Estos dos triángulos. La pregunta es, ¿qué relación existe entre la medida de este ángulo en este triángulo y la medida de este ángulo en este triángulo? ¿Vale? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que estas dos medidas sean iguales? El Entonces, ángulo. ¿eh? Para que el ángulo sea igual. Claro, tenemos que la medida del ángulo, lo voy a poner azul, la medida del ángulo C en el triángulo ABC. En este triángulo azul voy a ver cuánto mide el ángulo C. Y en el triángulo, triangulito eh, ABP, en el morado, voy a medir cuánto mide el ángulo P. ¿Vale? Pues resulta que estas dos medidas son iguales si y solo si este punto P está
sobre la circunferencia. Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Pero esto es un resultado o esto qué es? Esto es un ejercicio, que es el ejercicio 8.11. Vale. Este ejercicio no hace falta que tú lo demuestres. Lo puedes usar directamente. Todo lo que esté Sí, hecho en el como libro, un teorema. ¿eh? Como un teorema. Como un teorema. Exactamente. Esto es Vale. precisamente a lo mejor algo que se ha visto en bachillerato, que es el arco capaz, Sí. que te dice justamente que si cojo dos puntos sobre la circunferencia, todos los puntos que yo coloque sobre el resto de la circunferencia tienen el mismo ángulo, ¿verdad? Realmente es un sí, solo sí. El arco capaz me dice, si los colocas, entonces la medida es el mismo, pero también puedo probar que si la medida es la misma, el punto P tiene que estar sobre la circunferencia, ¿vale? Fíjate qué guay, porque este resultado me permite ver cuándo un punto está en una circunferencia, ¿verdad? ¿Cuál era mi objetivo? Probar que un punto estaba en una circunferencia concreta. Y resulta que para probar que un punto está en una circunferencia, puedo fijarme en si las medidas de los ángulos coinciden. Entonces, ¿cómo vamos a probar nosotros que ese punto P esté en la circunferencia C de C? Probando que los correspondientes o las correspondientes medidas de los ángulos coincidan, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, ahora vamos a distinguir los posibles casos de dónde elijo el punto P. Es decir, sabiendo esto, ya vamos a irnos al primer caso. Es decir, no sé dónde ponerlo. Venga, aquí. Caso uno. O bueno, voy a poner entonces con un puntito gordo. Caso uno que va a ser como el dibujo que hemos hecho aquí. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a copiar mejor. Esta. La pongo aquí abajo. Borro esto. Y digo entonces aquí. Caso uno. El caso uno que es cuando el punto P, ¿dónde está? En el interior del triángulo. Es decir, el punto P está ¿Qué casos posibles hay? ¿El interior del triángulo, el que esté abajo? que esté fuera de esta recta, ¿verdad? Fuera de esta Sí. recta o fuera de esta recta, ¿verdad? Vale. Es decir, puedes tenerlo el punto P aquí, puedes tener el punto P aquí, puedes tener el punto P aquí, puedes tener el punto P aquí. Esos cuatro casos, ¿verdad? Realmente, una vez que pruebas interior y pruebas, por ejemplo, que esté fuera de esta recta, el razonamiento es el mismo fuera de esta recta que fuera de esta recta que fuera de esta recta, ¿verdad? Vale. Lo único Porque que, claro, se tiene que cumplir para todo. claro, habría que probar las cuatro cosas. Claro, no habría que, por ejemplo, caso uno, se cumple. A la venga. No, no, Demostrado. hay que probarlo, hay que probarlo. Y el caso uno y el caso 2 son distintos. El caso 2 y el caso 3 ahí sí puedes decir, mira, es lo mismo, pero si Sí, aquí claro. abajo utilizo la circunferencia CDA y la CDB, aquí arriba voy a utilizar la CDA y la CDC, pues cambia la B por la C. Que lo puedes volver a hacer, pero es copiar lo mismo cambiando una letra. Entonces ahí sí te puedo comprar el que tú digas, mira, no hace falta que lo escriba todo porque es literal cambiar una letra, ¿no? Pero estos dos casos sí hay que hacerlos completos. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando el punto P está en el interior del triángulo? Piensa que cuál es el objetivo. El objetivo es probar entonces la relación que hay entre la medida de quién.
del punto del ángulo P y del ángulo C, ¿verdad? Eso es lo que queremos probar nosotros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a estudiar la medida que tiene este punto P. Pero aquí, antes de dibujar esa circunferencia, lo máximo que conozco que es que aquí habría, por un lado, este triángulo, ¿verdad? Que es el triángulo AB', el triángulo B'C' y el triángulo AC', ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué conozco? El triángulo B'C', el triángulo B'P y el triángulo BC', ¿verdad? Piensa que estos dos triángulos juntos que forman un cuadrilátero, ¿no? Bueno, pues vamos a relacionar qué ocurre con las medidas de estos ángulos, ¿vale? La pregunta, o una pregunta sería, oye, fíjate que tengo el punto A y el punto P que están sobre esta circunferencia, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre los correspondientes ángulos? Entonces, resultado que tenemos en el libro, en el ejercicio 8.2, probamos que si cojo dos puntos de una circunferencia, como son el A y el P, cuando tú sumas el ángulo, la medida del ángulo, pero claro, ¿el A en qué triángulo está? En el triángulo A, A, B', C'. exactamente. Pues cuando coges la medida de este ángulo, este de aquí, en esta circunferencia, y le sumas la medida, a lo mejor no debería haberlo puesto rojo, de este ángulo, en la circunferencia, que claro, sería ahora la medida en qué triángulo, en el PB', C', eso suma pi, ¿vale? Ahora, vamos a fijarnos en En el mismo verdad, triángulo, pero en la otra circunferencia, ¿verdad? vale, sí. Pero, vale. Dime, dime. No, 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 vale, vale, sí. O sea, ahora es escoger el BA'C' y el PA'C'. Exactamente. Ahora diríamos, el triángulo correspondiente sería este de aquí, vamos a ponerlo también en verde, y este de aquí abajo sería de nuevo en rojo, ¿vale? Claro, aquí ¿qué tendríamos? Tenemos por un lado entonces esta medida de aquí, ¿verdad? Y esta medida verde de aquí, ¿cierto? La medida verde, ¿qué sería? La medida en el triángulo A', B, C', del angulito B, y le sumo la medida, aquí se me olvidó poner el P, en el triángulo, que ahora sería PA'C', del punto P, ¿cuánto suma también? Y, ¿verdad? El objetivo es llegar justamente a relacionar esta medida con esta medida, ¿verdad? Fíjate que aquí está relacionando esta medida con la del A, esta medida con la del B. Pues a ver si puedo relacionar esta medida con la del C, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esta de aquí y esta de aquí? Claro, pero aquí todavía no estamos usando nada de la circunferencia C. Claro, claro, pero vamos a ver qué ocurre con estos dos ángulos. Porque si consigo encontrar la relación y resulta que son iguales las medidas, entonces ese punto ¿dónde tiene que estar? Justamente en la circunferencia, ¿verdad? En el arco capaz que llamamos. Exactamente.
De aquí lo máximo que conozco es esta relación, pero a ver si podemos simplificar un poquito más. Porque fíjate que en realidad el ángulo sobre esta circunferencia en este triángulo chico, verde, del punto A, es el mismo ángulo que si cojo el triángulo grande completo, ¿verdad? Es Ujú. decir, que lo que sabes es que el ángulo en el triángulo, vamos a poner simplemente como hemos llamado triángulo T, así no tengo que escribir todo, ¿vale? Para no escribir el triángulo ABC, voy a escribir simplemente el T. El ángulo del A, eso es lo mismo que el ángulo este de aquí. Es decir, el ángulo, la medida en el triangulito A, B', C' del punto A, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el del B. Es decir, que el ángulo en el triángulo completo del ángulo B tiene la misma medida que si cojo únicamente el triangulito chico que sería el A', B, C' y ahí mido el punto B, ¿verdad? Entonces realmente tú podrías despejar esta parte de aquí y aquí poner ángulo A en el triángulo más este P es igual a pi. Ángulo B en el triángulo más este es igual a pi, ¿verdad? Ujú. ¿Hasta ahí bien? Pero, Sí, ¿qué ocurre entonces? Si tú sumas este ángulo P y este ángulo P negro, ¿qué ocurre? 360 grados, ¿no? 2pi. Claro, exactamente. Voy a ir copiando Bueno, dos este pi, vaya, porque aquí dibujito. grados no hay. Voy a copiar esto para mantener siempre el dibujito aquí, ¿vale? Y voy borrando esta formulita. Pero fíjate que, por otro lado, Realmente, dime, dime. o sea, lo que aquí bueno, trabaja es todo a nivel, bueno, abstracto y teórico, pero el dibujo como tal no es evaluable, pero te ayuda mucho. Claro, es una ayuda para que tú vayas viendo qué triángulos coger, cuál es el razonamiento a seguir, pero no es la prueba. Vale. La prueba es estas cuentas que estamos haciendo. Otra cosa es que diga, ah, es que como veo el dibujo, pues sé bien, vamos a coger este triángulo y lo pongo, voy a coger esta medida y la pongo, voy a utilizar esta demostración. Vale, el dibujo me puede ayudar. Pero no va a decir, como he hecho el dibujo y dibujas aquí, entonces sale. No, eso no sería una demostración. Ahora, si te fijas en qué ocurre justamente con la medida que Pero me refiero teníamos, a otra pregunta dime, con esto. Tú en el examen o en la PEC o, bueno, en la prueba que haga, sí, em, ¿recomiendas que ponga el dibujo? yo ¿O sí. hago el dibujo y no lo entrego? No, sí, sí, pon el dibujo. Vale, vale, Si lo puedes poner bien, ponlo. vale. Hay otra cosa es que a mano alzada me queda un churro. Pues a lo mejor, si pues estoy dibujando y me queda la circunferencia así, y pues, hombre, a lo mejor no lo pongo, ¿sabes? Pero si puedo dedicar un tiempo a intentar dibujarlo bien, sí lo haría. Vale. Entonces, fíjate ahora en este punto P, ¿vale? Claro, si sumas la medida que tiene en este triángulo rojo de la izquierda, que era el triángulo que habíamos dicho, el P, P', C', ¿verdad? Y le sumo la medida en el otro triángulo rojo que es este de la derecha, ¿verdad? Que sería el triángulo en el P, A', C'. Y sumo una tercera medida que sería en este triángulo formado por el P, el B' y el A', perdón, triángulo en el P, A' y B', ¿cuánto suman las tres medidas de estos ángulos? Circunferencia completa que es, 2pi. vale. Pero fíjate que entonces aquí había dos valores que yo ya conocía, ¿no? Si nos venimos a esta ecuación, la medida del triángulo izquierdo es a pi, le resto en realidad ¿quién? La medida del ángulo A, ¿no? Sí.
O O sea, sea puedo que cuando nos sustituir. venimos aquí, esta medida de aquí, ¿quién es? Es pi Pi menos. menos la medida en el triángulo completo del ángulo A. Y esta de aquí, ¿quién sería? Pi menos la medida en el triángulo completo de qué ángulo? B, Del ¿no? B, ¿verdad? Y la ¿Y otra en eso C. qué ocurre aquí entonces? ¿Que cuánto vale la medida en el triángulo P, A', B' de este punto P? Pues la suma Pi con del, pi se me cancela, ¿verdad? la suma de esos dos. La suma de en el triángulo T del A y en el triángulo T del B, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la suma de los tres ángulos de un triángulo? ¿Cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? Claro, porque una pregunta, ese es el ángulo que hemos, ¿cómo se llama? El despejado es el B, es el C, perdón. Exactamente. Ese, pues pi. Bueno, piensa que este P es este ángulo, ¿verdad? Esto coincide con la suma de este ángulo y este ángulo, ¿cierto? El que coincide. Si la del A más la de B más las del C es igual a pi, el A y el B suman pi menos Menos el del C. el del C. ¡Anda! Ah, vale, es que estoy tonto. Fíjate, Al tabú ya vamos a hacer, ¿qué vale. relación acabamos de encontrar? Aquí que teníamos este ángulo A y este ángulo P sumaban ¿cuánto? Pi, ¿verdad? Porque Sí, estaban en qué circunferencia? En la misma, ¿verdad? Y este ángulo P y este ángulo B, ¿cuánto sumaban? pi, ¿Y estaban en qué circunferencia? es la misma. Pero de aquí que acabamos de sacar que este ángulo P y este ángulo C, ¿cuánto suman? Pi, ¿Y en qué circunferencia tienen que estar entonces? es la misma. Lo cual significa que el punto P Y eso de estar en la misma suma en pi, eso era por el 8.11 o no es me ocho acuerdo punto muy bien. dos, creo que hemos puesto, ¿no? O bueno, Ocho dos punto más. dos, exactamente. ¿Vale? Lo cual significa que justamente este punto P está en la misma circunferencia que el punto C, ¿verdad? Una vez que hemos probado que el punto P está en la misma circunferencia, diría, ah, pues ya lo tengo, ¿verdad? Como el punto P está en la misma circunferencia, entonces coinciden los tres puntos, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Mm. Pero ahora uno dice, bueno, espérate, es que esto ha sido un caso en el que el punto P lo has cogido dentro del triángulo, ¿verdad? El punto P tiene que estar dentro del triángulo. Tiene por qué, ¿no? Es decir, caso 2. ¿Qué ocurre si ahora el punto P está en el semiplano determinado por la recta R de AB que no contiene AC? Es decir, en el dibujito de nuestro triángulo, ¿ahora dónde va a estar ese punto? El punto P va a estar por aquí fuera, ¿vale? Entonces, vamos a dibujarnos dos circunferencias para que se corten ahí fuera. Por ejemplo, mm, esta. Y vamos a coger otra que sea... ¿Cómo la tengo que mover para que coincida ahí? Eh, Así, ¿verdad? Parece, ¿no? Aquí tendría entonces el A, aquí el B, aquí el C. Aquí tengo entonces el punto que sería el C', este sería el A',
Este sería el B', ¿no? Y aquí tendría nuestro punto P, ¿vale? Que lo puedo conseguir fuera sin problemas, ¿no? Esto es lo que decimos que esté en el semiplano que determina esta recta, pero que no contiene C, es decir, que esté fuera del triángulo. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo lo hacemos ahora? La idea que quiero utilizar es la misma, es decir, de algún modo quiero conseguir la misma construcción de medidas, ¿verdad? Lo que pasa es que a lo mejor tengo que construirme los triángulos de otro modo aquí. Entonces, vamos a fijar en los triangulitos que intervienen ahora, ¿verdad? Es decir, ya sabiendo que tenga esta situación, vamos a ver qué medidas debemos coger. Vamos a esto. Y ahora, ¿qué tenemos? Consideramos. Ahora, de algún modo quiero relacionar P con C, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Si yo cojo de nuevo el triángulo A, B', C', es decir, este triangulito verde que habíamos puesto, ¿verdad? Este de aquí. ¿Y el otro triángulo quién sería? El P, el que formaba el P, ¿con qué ángulos habíamos puesto aquí? Con Con H'. el B' y el C', ¿verdad? Ah, pues ahí me equivoqué yo ya. Sí, sí, con el Digo, BC. vamos a tener los mismos triángulos, pero fíjate, aquí compartían este lado, ¿verdad? Claro. Cuando el punto P estaba dentro. Pero ahora el P, C', B' y B', fíjate, es como que se corta el triángulo dentro, ¿verdad? Sí. Y fíjate ahora en qué ocurre con esta medida y esta medida. ¿Estos dos puntos dónde están? El mismo. Sí, En en la la misma misma circunferencia, circunferencia, entonces ¿verdad? tienen que ser Entonces, iguales. arco capaz, ¿cuánto mide este ángulo y este ángulo? Lo mismo. Porque comparten ahora este lado común, ¿verdad? Cosa que no ocurría cuando los colocaba aquí, ¿verdad? Sí. Porque este lado común no estaba, el punto A y el punto P no estaban en el mismo lado o semiplano que determinaba esta recta, sino que estaban en semiplanos opuestos, ¿verdad? Por eso sumaban pi. Pero cuando el punto P y el punto A están, como ocurre aquí, en el mismo semiplano que determina este lado, entonces el arco capaz, que sería el 811, me dice estos dos ángulos como son iguales. Es decir, que ahora el ángulo que forma en el Lo triángulo, del arco capaz no está en el libro, ¿no? sí, pero como ejercicio. Es que le gusta mucho poner cosas teóricas en ejercicio, ¿sabes? Entonces, si cojo este triángulo que sería el A, B', C', y cojo el ángulo A, esto coincide con el ángulo que tiene en el triángulo P, B', C', el punto P, ¿verdad? Y de hecho, fíjate que el ángulo A verde es el mismo que quién, que el ángulo o que la medida que tiene, pues, dos veces lo voy a escribir mal, la medida que tiene en el triángulo T el ángulo A, ¿verdad? Oye, ¿y si hago lo mismo pero con el otro, la otra circunferencia, qué ocurriría? Pues que mide Que, lo mismo que el claro, B. solo que directamente pues poner la medida que tiene en el ángulo B, ¿verdad? Que sería la del triángulo verde. ¿Que qué triángulo sería? El A', B', C', ¿verdad? Va a coincidir con la medida que tiene el P, C y ahora quién vendría. Ese lado común, ¿cuál es? El C', A', ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con este ángulo de aquí y este ángulo de aquí?
¿cómo son esos ángulos? Iguales. Es decir, este ángulo va a coincidir con el ángulo que tendría en el triángulo, que sería el PA', C'. ¿Qué punto? Nuestro punto P, ¿verdad? Y coincide con el que tiene este angulito A, que es la misma construcción que hemos hecho aquí. Vale. De nuevo, ¿qué sabemos cuando sumas la medida que tiene el P en este triángulo, el P en este triángulo, con el P en el otro triángulo, ¿verdad? Que es pi. Fíjate, cuidado porque antes, ¿qué ocurría? Es que cuando sumabas estos tres ángulos, ¿cuánto sumaban esos tres ángulos? 2pi. Porque como estaba dentro generaba una circunferencia. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que tengo que ver qué ocurre con este ángulo de aquí y este y cuál es el ángulo con el C. Ese completo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto suma eso? Pi, ¿no? Bueno, si te fijas, en este dibujo ahora, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué tendríamos? Ahora tenemos que si yo cojo el ángulo en el triangulito que sería el PA'C', del punto P, ¿verdad? Que el PA'C' es este angulito que tengo aquí, ¿verdad? El del triángulo de la derecha. Lo sumo con el ángulo que tengo en el triángulo PA'B', ¿verdad? Que sería, ¿qué ángulo? Este triángulo o este ángulo completo aquí, ¿verdad? Es decir, fíjate que este ángulo, que sería triangulito PB'C', ¿qué relación tiene con el ángulo en el triángulo PA'B', del punto P? Es decir, cuando tú consideras ahora este triángulo grande, el P, este, ¿qué relación hay entre Ah, tiene que este? ser igual. Claro, estos dos ángulos rojos suman el Sí. ángulo completo azul, ¿verdad? O sea que ahora este ángulo, que es el rojo de la derecha, y este, que es el rojo de la izquierda, suman el azul completo, ¿verdad? Pero y ahora sé que esos dos son iguales al ángulo Y tau ahora, de A y exactamente, B. y ahora fíjate, este de aquí, ¿cuánto valía? El tau de, o sea, el ángulo tau A. Exactamente, bueno, el de, espérate, este es el de la derecha, ¿verdad? El de la derecha es pi Ah, o. menos la medida en el triángulo del B, ¿verdad? Este es de No, derecha. no, porque ahora son iguales. Eso era antes, en el caso uno. Es verdad, es verdad, es verdad. Aquí estaba justamente. ¿Ves? 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 Aquí este vale justamente. Hemos dicho, mira que lo he puesto, ¿verdad? Este de aquí, el PA'C', es justamente lo mismo que el angulito B, ¿verdad? En la medida que tiene en el triángulo grande el B. ¿Y este quién es? La El del medida C. que tiene en el O la. triangulito T El A. el A. Pero ahora, Pero todo entonces, si esto le sumas el entonces, C, tiene que ser pi. bueno, todo esto sería pi menos la medida Bueno, ok, en el triángulo grande del C, ¿verdad? exacto. Pero de nuevo entonces, ¿qué ocurre con este punto y este punto? Y Que suman pi, suman pi, es que ¿qué ocurre con el punto P? que está en la misma circunferencia. Exactamente, lo único que van a estar en semiplanos opuestos, ¿verdad? Pero lo importante es que también pruebo que está en nuestra circunferencia C, ¿entiendes?
faltarían dos casos por probar, ¿verdad? Pero es igual. Técnicamente, faltaría por probar, por un lado, caso 3, que sería el punto P está en el semiplano determinado por la recta R de AC que no contiene al punto B. Es decir, sería ahora el que está por aquí. ¿De acuerdo? Ahí lejos. Y siguiente caso, que sería el caso 4, esta es la recta BC Exacto. que no contiene al punto A, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente que hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso 2, pero mientras que aquí hemos razonado con la circunferencia C de A y la circunferencia C de B, en el caso 3 vas a razonar con la circunferencia C de A y la circunferencia C de C. Entonces, pues lo mismo es que lo mismo, simplemente vas a cambiar aquí estos puntos y va a ser no, bueno, este sí sería exactamente el mismo, pero en lugar de con el punto que me interesa como C' sería el punto B', es decir, luego aquí cojo el triángulo con la otra circunferencia que sería simplemente el P B'C, ¿vale? Pero es la misma idea cambiando o girando tu triangulito y ya está. Que cambies simplemente la B con la C y las primas con las primas y ya está. Por eso aquí sí es verdad que dices, bueno, pues hace falta, dices, pues tampoco es que haga falta porque esto sí es análogo completamente. O sea, es sin pérdida de generalidad, ya está demostrado, vaya. Exactamente, es decir, que justamente eso es una frase muy buena que tú podrías haber dicho aquí. En este caso, podríamos haber puesto, oye, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el punto P está en el semiplano terminado por la recta R de AB que no contiene a C. Eso hubiese sido de puta madre para empezar este caso. Y entonces tú dices, hago ese porque es que el resto es igual. No hace falta que tenga que hacer los tres casos de fuera. ¿Vale? Y con esto tienes completamente hecha la PEC. Fíjate que es simplemente utilizar cosas de un determinado tema y razonar con eso, pero todo sale de los resultados que ya tenemos en el libro. ¿Vale?